El delegado o delegada de prevención debe poseer el conocimiento básico para reconocer cuándo un proceso de trabajo es un proceso peligroso e identificar cuáles son los riesgos que éste implica, para así tomar las medidas necesarias y estrategias de control que los minimicen y no perjudiquen la salud de los trabajadores. ¿Qué es un proceso peligroso en el centro de trabajo? En primer lugar, es conveniente aclarar qué es un proceso de trabajo. Es un conjunto de fases dispuestos en forma sucesiva que explica una operación productiva o de servicios. El proceso peligroso o los procesos peligrosos son manifestaciones que pueden ser nocivas para la salud de los trabajadores y que expresan peligrosidad en base a los componentes de ese proceso peligroso o de trabajo. En realidad, los elementos del proceso de trabajo, la actividad, el medio y el objeto de trabajo, cuando no están controlados, pueden producir daños en los trabajadores. En suma, el proceso peligroso es la expresión de peligrosidad de un proceso de trabajo. Entonces, ¿qué es un riesgo? Bueno, los riesgos fueron definidos siempre de una manera muy específica, en un sentido mecanicista. El riesgo se define desde el punto de vista de la Academia Española como contingencia o proximidad de daño. También se puede decir que el riesgo es la probabilidad de que ocurra un daño. El concepto de procesos peligrosos no deja de lado al concepto de riesgos, simplemente es la expresión dinámica de esos riesgos. Cuando los riesgos evolucionan, propiciados por el desarrollo de un proceso de trabajo que no está controlado, esos riesgos se asocian al proceso peligroso y pueden producir lesiones o enfermedades a largo plazo en los trabajadores. Entonces, ¿cuál sería la diferencia fundamental entre riesgo y proceso peligroso? En un taller desarrollado con amigos de INSACEL, hicimos una comparación en que el riesgo es algo así como una fotografía y el proceso peligroso es algo así como una filmación. En realidad, el proceso peligroso está relacionado con el trabajo vivo, con el desarrollo del proceso de trabajo. Es decir, no es una fotografía, no es algo que aparece de la nada, no es algo natural, sino que es algo que lo crea el proceso de trabajo y que está en nuestras manos ponerlo bajo control. ¿Y en qué beneficia que los trabajadores y las trabajadoras conozcan de los procesos peligrosos en el centro de trabajo? El beneficio más importante que se tiene al conocer los procesos peligrosos es saber, de alguna manera, cuáles son las agresiones que pueden recibir. Pero más allá de saber cuáles son las agresiones que pueden recibir para establecer las estrategias de control, es importante desde la perspectiva ideológica. Es decir, no es un proceso que surge en forma natural, no es inherente al trabajo trabajar con peligro, sino que es algo que lo produce el trabajo cuando no existe control de esa situación. Lo importante que puede darle al trabajador es decirle: tú estás en condiciones, estás empoderado para poder controlar los riesgos. Depende de ti el conocerlo y conocer las estrategias y aplicarlas para su control. ¿Y qué deben hacer los trabajadores y las trabajadoras para identificar procesos peligrosos en su centro de trabajo? En primer lugar, lo más importante es conocer el proceso de trabajo. Al proceso de trabajo, una vez conocido, le asociamos la identificación de cuáles son las actividades, es decir, lo que hace el trabajador, cuáles son los objetos, cuál es el objeto del trabajo, sobre lo cual va a transformar o modificar, cuáles son los medios con los que va a emplear y conocer específicamente cuáles son los riesgos asociados a cada uno de esos elementos del proceso de trabajo, sin descuidar la organización y división del trabajo, que de alguna forma es la que genera los riesgos y los procesos peligrosos en el resto de los elementos del proceso de trabajo. Lo más importante de todos estos aspectos que mencionamos, objeto de trabajo, medios, organización y división del trabajo y actividad, es esta última, es la actividad, porque es la actividad, es cuando el trabajador interviene con todos esos elementos, cuando interactúa con todos ellos, que el proceso peligroso, valga la redundancia, se activa. ¿Y qué deben hacer los trabajadores y los empleadores para controlar los procesos peligrosos en los centros de trabajo? Tal como está establecido en el reglamento de la LOPSIMAT, lo primero que hay que hacer es establecer o identificar claramente el proceso de trabajo. Es base de todo identificar el proceso de trabajo.
sobre ese proceso de trabajo y, como ya mencionamos, actividad, medio, organización del trabajo y objeto de trabajo, sobre ese proceso de trabajo se pueden trazar las estrategias, medidas preventivas, protecciones técnicas para justamente poner bajo control los procesos peligrosos. ¿La clasificación de riesgos es aplicable a los procesos peligrosos? Nosotros pensamos que riesgo es una cosa y procesos peligrosos son otras. La clasificación de riesgos que se utilizan y que de alguna manera está establecida incluso en la normativa relacionada con riesgos físicos, químicos, biológicos, disergonómicos, mecánicos, etcétera, sigue vigente, porque el reglamento de la LOPSIMAT, que es donde aparece el concepto de procesos peligrosos, no deja de lado los riesgos. Los riesgos siguen vigentes y eso es una clasificación que viene dada por la naturaleza del riesgo. Eso está bien y sigue vigente. Los procesos peligrosos tienen otra caracterización. La caracterización más importante del proceso peligroso es que le da la pauta al trabajador que no se trata de un acto, que no se trata de que el riesgo aparece por acto de magia en ese lugar, sino que existe conjuntamente con el proceso de trabajo un proceso que se está desarrollando paralelo y que, si no se controla, puede producir lesiones en el trabajador. Por lo tanto, la clasificación de riesgos no hay problema en mantenerla. Lo que sí es importante es hacer conciencia de que existen procesos peligrosos asociados a los procesos de trabajo. Profesor, ¿existe alguna normativa para el control de los procesos peligrosos? Efectivamente, Pedro, acá en Venezuela el concepto de procesos peligrosos está recogido en especial en el reglamento parcial de la LOPSIMAT y es un reconocimiento a un concepto que está progresivamente cada día más aceptado a nivel académico desde el punto de vista de la prevención de accidentes y enfermedades profesionales. Resumen. Un proceso de trabajo es un conjunto de fases dispuestas en formas sucesivas que responde a una operación productiva o de servicios. Los procesos peligrosos son manifestaciones que pueden ser nocivas para la salud de los trabajadores y que expresan peligrosidad con base en los componentes de ese proceso de trabajo. Los elementos de ese proceso de trabajo, la actividad, el medio, el objeto de trabajo, cuando no están controlados, pueden producir daños a la salud. Entre otras palabras, el proceso peligroso es la expresión de peligrosidad de un proceso de trabajo. Los riesgos, por otra parte, se refiere a las contingencias o proximidad de daños o a la probabilidad de que ocurran. Cuando los riesgos evolucionan propiciados por el desarrollo del proceso de trabajo que no está controlado, se convierte en un proceso peligroso que puede provocar accidentes de trabajo y enfermedades ocupacionales.